La hermana de mi marido está destruyendo nuestro matrimonio y él se niega a verlo. Hace 2 años me casé con Owen y su hermana Whitney dejó claro enseguida que no se iría a ninguna parte. Intenté comprenderla. Había perdido a su madre muy joven. Owen la crió. Son muy unidos. Pero una cosa es la unión y otra muy distinta es Whitney. 3 meses después de la boda, llegué a casa y descubrí que la vajilla de mi abuela había desaparecido, reemplazada por platos negros modernos. Whitney los estaba guardando en la cocina. Owen dijo que pensaba que nuestra vajilla vieja se veía anticuada. La vajilla de mi abuela, de 60 años, estaba en una caja de donaciones en el garaje. Cuando me enfadé, Owen me dijo que estaba siendo desagradecida. 6 meses después, Whitney tenía una llave de casa, no para emergencias. Una llave que usaba con frecuencia. Llegaba a casa y la encontraba reorganizando los muebles, revisando el correo, reabasteciendo la nevera. Cuando le pregunté a Owen por qué, me dijo que era de la familia y que yo estaba siendo rara con los límites. Cuando me quedé embarazada, Whitney empezó a enviarme artículos sobre crianza y sugerencias de nombres para el bebé. El nombre que elegimos no era lo suficientemente fuerte. Los colores de la habitación del bebé eran demasiado llamativos. Convenció a Owen de que necesitábamos una casa más grande antes de que naciera el bebé. Ni siquiera estábamos pensando en mudarnos, pero de repente Owen se obsesionó porque Whitney decía que nuestra casa no era adecuada para niños. Luego empezó a llamar a Owen Oso, un apodo de la infancia. Lo usaba constantemente. Oso, preparé tu cena favorita. Oso y yo siempre la hacemos así. Publicaba fotos con subtítulos como mi oso y yo y objetivos de hermana. Cuando le comenté que me incomodaba, Owen dijo que estaba celosa de su hermana. Se suponía que mi baby shower sería organizado por mi madre y mis amigas. Whitney se hizo cargo. Envió invitaciones sin preguntar. Eligió un tema que odiaba. Invitó a gente que no conocía. Owen decía que Whitney se había esforzado muchísimo y que yo debería estarle agradecida. Después del nacimiento de nuestra hija, Whitney llegó al hospital antes que mi propia madre. Owen la había puesto como contacto de emergencia. Ella estaba en la sala de partos. Yo no quería que estuviera allí, pero Owen dijo que se sentiría devastada si la excluíamos. Ella cargó a nuestra hija antes que mi madre. Publicó la primera foto. El pie de foto decía, oficialmente tía de este angelito perfecto. El primer mes en casa, Whitney estuvo allí todos los días. Entraba sin permiso, cargaba a la bebé sin preguntar y daba consejos no solicitados. La estás cargando mal. Bear, enséñale la forma correcta. Cuando le pedí a Owen que pusiera límites, dijo que estaba hormonal. El mes pasado, sugerí pasar la Navidad en casa de mis padres, ya que habíamos pasado Acción de Gracias con la familia de Owen. Whitney se enfureció. Le dijo a Owen que dividir las fiestas no era la forma en que funciona su familia, que yo estaba tratando de separarlo de su hermana. Owen aceptó que nos quedáramos en casa, con Whitney como anfitriona. En mi casa, la semana pasada, llegué a casa y encontré a Whitney con nuestra hija en su regazo, mostrándole a Owen anuncios de propiedades. Bear, mira esta, a 2 cuadras de mi apartamento. Perfecta para ampliar la familia. Ella ya había programado visitas a la casa. Me miró y me dijo, has vuelto. Owen y yo estábamos hablando de que ustedes se acercaran más a la familia para que yo pudiera ayudar más con el bebé. Le pedí a Owen que habláramos en privado. Se puso a la defensiva. Dijo que vivir más cerca de Whitney sería bueno para nuestra hija. Que yo estaba siendo egoísta. Le dije que su hermana se había apoderado de todos los aspectos de nuestra vida. Dijo que estaba exagerando. Así que le mostré su Instagram. Mi oso y yo. El mejor dúo de hermanos. Comentarios de gente preguntando si estaban casados. Ella respondía con emojis de risa, pero nunca los corregía. Fotos de ellos en cenas a las que yo no asistía. Owen las revisó y dijo, así son los hermanos cuando son muy unidos. Estás interpretando mal las cosas. Estoy buscando abogados de divorcio porque mi esposo eligió a su hermana en lugar de a su esposa y se convenció de que eso es normal.